Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la sesión de hoy. Estábamos comentando que, como dijimos en la sesión anterior, eh, estamos abordando en este trimestre y en estas primeras sesiones el aspecto más reeducativo de la mente. Habíamos comentado que la meditación, por situar en un contexto un poco explicativo, es un proceso de autoconocimiento y de autocuidado, ¿vale? Ligado al desarrollo de la atención o al cultivo de la atención. O sea que nosotros, cuando cultivamos una cosa, ¿eh? Estamos practicando en ella y estamos día a día en un proceso de crecimiento, ¿correcto? ¿Qué nos sucede? Nos sucede que la mente, que es la mente y el cerebro, ¿vale? Que es un órgano de percepción muy potente en el ser humano, ha entrado en un proceso disfuncional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos cualquier cosa, cualquier objeto que tiene un orden y una función determinada y se exceden sus funciones, ahí hay un cambio de rol. ¿Qué quiere decir eso? Que en un principio se supone que el ser humano es el señor de la mente, utiliza algo tan importante como la mente y el cerebro para una serie de funciones, y cuando ese órgano tan importante, tan potente, cobra vida propia, ¿m? Resulta que al final el ser humano ya no es el señor de la mente, como se decía antiguamente, sino que es la mente el señor, o el dominador un poco del estado psicológico y de los estados de ánimo de las personas. Yo creo que estamos de acuerdo en que ese es el proceso actual y es el proceso que más sufrimiento psicológico nos genera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, darnos cuenta. Y segundo, claro, cuando algo disfuncional se ha instaurado, eh, el proceso es ir hacia atrás, ¿no? Como rebobinar para volver a empezar, ¿no? O sea, muchas veces la gente que se dedica a terapia o pedagogía prefiere gente nueva o virgen en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no están, ¿cómo se dice?, mal enseñados o, ¿sabes? Entonces, es mejor empezar de cero que tener que pasar de algo que está mal desarrollado a cero y luego volver a empezar. Bueno, pues nosotros como ya estamos con esa situación disfuncional creada, ahora nos toca reeducarnos. Entonces, nuestro primer aspecto es cómo puedo o cómo podemos hacer que la mente esté a nuestro servicio. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio y el orden en la mente? Voy a, ¿Vale? Entonces, en este sentido, las primeras prácticas de la meditación, como en el budismo se comentaba, se llamaba Bhavana meditación, el adiestramiento de la mente. Cuando yo venía, le comentaba a Rosa, vamos hoy a hacer gimnasia mental. O sea, la primera fase de lo que estamos haciendo es entrenar la mente. Vamos a intentar hacer esa gimnasia mental que tiene que ver con desarrollar la atención. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, se ha generado en nuestra vida diaria lo que en medicina se llama un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso? Tenemos un proceso de distracción, de dispersión, que tiene que ver con algo tan usual en este momento como es la hiperestimulación, ¿eh? Y por otro lado, la exteriorización. Quiere decir, estamos siempre continuamente volcados hacia afuera, no hacia adentro, y con un exceso de estímulos, ya sabéis, las redes sociales, los móviles, la televisión, tal, que claro, el problema de eso es que cada vez nos cuesta más concentrar o parar o pausarnos. Porque estamos entrando en una hiperactividad, en un dinamismo tan fuerte que lo que sucede es que nuestro sistema nervioso, tanto central como periférico, no está preparado para esa cantidad de estimulación y de excitación y de exteriorización. No hay pausa, no hay parada, no hay descanso, porque incluso muchas veces tenemos ya muchos problemas para descansar y para dormir. Entonces empiezan a ver tanto los problemas mentales como físicos de deterioro y de enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, primer causa de este círculo vicioso es esa
ese exceso de estimulación externa y esa vida hacia afuera. Todo depende de lo que pasa afuera y todo lo que nos preocupa es la imagen que tenemos para las personas de fuera. ¿Correcto? Bien, primer punto. Segundo punto, como vamos tan deprisa, la mente y el cerebro tienen un proceso de ahorro de energía que en su justa medida está bien. ¿Qué quiere decir eso? Que son los actos reflejos, los automatismos, ¿vale? Pero como vamos tan deprisa y los actos reflejos y la reactividad de la mente es tan rápida, hemos entrado en algo que ya conocemos todos, se llama el piloto automático, ¿vale? ¿Qué es el piloto automático? Que vamos aquí para allá y cuando decimos, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? ¿Cómo he hecho esto, no? Entonces, el piloto automático es el exceso, no solo de exteriorización, sino de vivir lo que decía al principio cuando estábamos comentando, vivir la existencia a través de conceptos, de ideas y condicionamiento. ¿Vale? Tenemos ahí unos estándares de respuesta, más de respuesta, de reacción, y de manera automática el cerebro y la mente lo van utilizando. Y nosotros no somos conscientes de la vida. ¿Vale? Esta mañana, este mediodía, contando hemos ido a ver a un cantante que conoce la familia y me ha dicho una frase que a mí se me ha quedado. Es vivir la vida y ser consciente de lo que la hemos vivido. Yo digo, fíjate qué frase tan sencilla, pero que eso no lo hacemos habitualmente. Pasa la vida y no somos conscientes de lo que hemos vivido. ¿Eh? Hasta cualquier persona quizás los artistas o la gente que se dedica a la creatividad, sí que ese proceso de ser consciente de lo que hacen lo viven de forma diferente, ¿no? Porque en esa dinámica de la creatividad existe mucha presencialidad. Entonces, cuando existe presencialidad, existe mucha conciencia del tiempo que estamos viviendo. Hay una diferente profundidad en la forma de vivir. Bueno, primero, segundo punto, el piloto automático. Bien, entonces, ¿qué genera la hiperestimulación, la distracción y el piloto automático? Un estado de vida que nos hace pasar de de la ilusión que nos imaginamos, ¿vale? A la frustración, ¿vale? Como la realidad muchas veces no tiene la excitación, en medicina decimos, la realidad se nos ha quedado corta, pero no porque la realidad sea corta, sino porque no sabemos mirar la realidad, ¿eh? Como pasa en las adicciones, la vida tiene muchas cosas, pero el que es adicto ya no ve la realidad tal cual es, nosotros necesitamos ya ese exceso de dopamina para decir o pensar que la vida tiene sentido, porque nos aburrimos ya de todo. Como tenemos esa sensación de que nos faltan tantas cosas, hemos generado ese círculo de siempre más, ¿vale? Que es el tercer aspecto negativo del círculo vicioso, ¿vale? Tenemos hiperestimulación, ¿vale? Exteriorización, piloto automático y un estado de la mente que siempre necesita más. O sea, ya no tenemos hambre con nada. Y además, lo que conseguimos, esa satisfacción transitoria, cada vez dura menos. ¿Correcto? O sea, te compras una cosa, te compras y, ay, sí, sí, qué bonito, pum, ya está. Otra cosa, ¿no? Entonces, este círculo de siempre más genera un estado de frustración muy importante, de tristeza. Y de hecho hay mucha gente que tiene mucha capacidad económica y muchas cosas y son gente muy infeliz. Incluso aquel dato también de la lotería, ¿no? Que decían que el 80% de la gente que la gana la lotería, al final expresa que eran más felices antes que cuando les fue tocar la lotería. Entonces, estas cosas, esta dinámica no es algo que nos inventemos ni los médicos ni los psicólogos, es algo que está en el día a día de todas las personas. Y ante esa realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sería lo inteligente? Es encontrar dentro de nosotros, más que una relación automática, más que una reacción automática a cualquier proceso de la vida, una respuesta consciente. Y eso es lo que trata la meditación. De encontrar respuestas, no reacciones. De responder de manera consciente y no de forma automática, no de manera refleja, que es lo que hacemos habitualmente. ¿Correcto? Y entonces pasamos de un círculo vicioso a un círculo virtuoso. ¿Vale? ¿Qué es ese círculo virtuoso? ¿Qué corresponde
dentro del proceso de la meditación al círculo virtuoso. Dos aspectos fundamentales. Uno, un verdadero y profundo autoconocimiento del cuerpo y de la mente en un primer estadio. Y segundo, un adecuado y fructífero forma de cuidarnos, un autocuidado, ¿vale? Correcto, ¿vale? Porque ya sabéis que esto cuando hablamos del autocuidado, dice, yo me cuido mucho. Mira, no me privo de nada. Como vemos, claro, esto es muy interesante, ¿no? Eso del autocuidado es muy subgénero, sobre todo cuando va a una consulta, ¿no? Como aquello ¿usted bebe? No, que va, nada, yo, dos cervecitas, nada, lo normal, ¿no? Entonces nosotros estamos en el autocuidado que decimos lo normal. Y resulta que el autocuidado normal nos está llevando al caos total a nivel físico y mental. Entonces, ese cuidado normal no nos sirve. El cuidado normal es aquel en el cual el cuerpo y la mente a corto, medio y largo plazo se encuentran mejor. ¿Vale? El cuerpo tiene su bienestar, tiene su homeostasis, su balance y su equilibrio. Y dicho esto, lo digo siempre y creo que lo dije en la introducción, está muy bien la meditación. La meditación es un proceso de autoconocimiento psicológico y trascendente muy importante, quizás el más importante, pero como todo previamente, dentro de nuestra reeducación, para poder desarrollar la mente de manera adecuada, no podemos olvidar que el cerebro y la mente no funcionan bien si no nos alimentamos bien, si no hacemos ejercicio, si no dormimos lo suficiente, si no nos hidratamos. Es decir, que hay tres pilares. Estamos hablando ya de reeducación, de volver otra vez, que son complementarios y necesarios para que podamos hacer una práctica meditativa correcta. O sea que el yoga es fenomenal y es fundamental, pero el que no le gusta el yoga puede hacer qigong, puede hacer tai chi, puede correr, puede nadar. El ejercicio es fundamental. De hecho, en medicina y en psicología se dice que el ejercicio es el mejor y el primer ansiolítico que existe, o el antidepresivo. Caminar por la naturaleza, en fin. Por tanto, entonces, dentro de este programa que estamos empezando ahora en octubre de reeducación de la mente, dentro del proceso de la meditación, no podemos olvidar algo tan básico e inicial como es dormir 8 horas, alimentarlo de forma adecuada y hacer ejercicio por lo menos 3 o 4 veces por semana, 40 o 50 minutos, si no distribuirlo dentro del día. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, dicho esto, vamos a empezar la práctica de hoy. Y algo muy importante que quisiera recalcar con respecto a la semana anterior, que lo dijimos, no sé si, creo que casi todos o muchos de viste la otra sesión, si no, y la gente que la ha podido seguir por el blog, hablamos de la concentración, ¿vale? Entonces, estamos, que quizás el primer hito o el primer fruto de desarrollar la atención, acordaos el nombre del curso, meditación, atención plena y conciencia, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, la meditación, este proceso de autoconocimiento y autocuidado, empieza por cultivar la atención plena, ¿vale? Acordaos que hablábamos de sati, que es una palabra que viene en palí, que significa atención plena, que es donde viene mindfulness, que significa una atención presencial y continua. Esto es fundamental. ¿Qué significa presencial? Atención al presente, a la realidad, a lo que está sucediendo. A lo que está sucediendo, a lo que estamos compartiendo o a lo que estamos realizando en cualquier momento. ¿Vale? Es decir, estamos haciendo una cosa y estamos en lo que estamos. No estamos haciendo una cosa y estamos en otra. ¿De acuerdo? Eso es la presencialidad en lo que estamos haciendo. ¿Vale? Y luego, lo siguiente parámetro fundamental es la continuidad. Porque si estoy atento 3 segundos y ya no estoy atento hasta dentro de 33 minutos, pues entonces nada, no hay forma. ¿Por qué? Porque necesitamos una continuidad en los estados mentales de concentración para que, como dice nuestro amigo Vicente, los cambios de estado se conviertan en cambios de rasgo a nivel cerebral. Eso se llama neuroplasticidad. Las neuronas y las sinapsis cerebrales se desarrollan y cambian, pero necesitan que ese cauce de la atención se sostenga y se mantenga presencialmente y de manera continua. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso se logra, ¿vale? Entramos en lo que se llama un estado de concentración.
Recordad que también dijimos el otro día que está muy bien meditar por lo menos 20 o 25 minutos al día, ¿vale? En lo que es un proceso de interiorización, pero que se puede meditar también el resto del día. ¿Por qué? Porque podemos prestar atención continua al presente cuando estamos viviendo. Sería un absurdo venir aquí a entrenar la mente y hacer una práctica de interiorización 20 minutos y luego estar dispersos todo el día. Entonces tampoco tiene sentido. O sea, de lo que se trata es que, como tenemos que reeducarnos y somos adictos a la dispersión, hacemos terapia de grupo para decir, existe una cosa que se llama concentración y entonces la conozco. Porque si yo conozco una cosa, la puedo desarrollar. Si no la conozco, no la puedo desarrollar. ¿Vale? Entonces aquí hacemos práctica de concentración para que estemos concentrados todo el día. ¿Vale? Entonces, la concentración implicaba, repito, presencialidad y continuidad. Bien. Entonces, ¿qué decíamos? En todo momento del día, cuando estamos concentrados, ¿qué sucede? Si tenemos los sentidos abiertos cuando estamos en el día a día y estamos concentrados, esto lo repito porque es muy importante. ¿Qué sucede? Si yo estoy leyendo un libro, pintando un cuadro, cocinando algo, muy concentrado, ¿qué es lo que sucede? Sí, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en la relación objeto-sujeto? El sujeto desaparece y el tiempo cambia, ¿no? Pero sobre todo es que estoy haciendo algo y la acción, esto es un movimiento que los taoístas lo explicaban muy bien, el wei, 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 hacer sin el que hace, es decir, el fluir, hacer sin el sujeto. En un momento cuando entramos en concentración, estamos haciendo las cosas y no nos damos cuenta que las estamos haciendo nosotros. Parece que las cosas se hacen por sí mismas. Eso es lo que se llama en psicología el estado de flow, ¿no? Fluir. Es encontrar la propia sabiduría, ¿vale? Que hace que nosotros y lo que hacemos se realiza. ¿Y qué pasa cuando estamos concentrados y estamos en flow? Que las cosas salen bastante mejor. Son más fáciles, hay menos resistencia y los resultados son mejores. Y sin embargo, existen tres cosas fundamentales. ¿Qué sucede cuando no existe personaje? Cuando no hay sujeto. ¿Qué hace el personaje sobre la acción? ¿Qué tres cosas hace el personaje? O el ego. Uno, esto lo hago yo porque soy un fenómeno. Dos, claro, el resultado es porque yo sé mucho. O sea, yo soy el que hago todo, me apropio del fruto porque yo soy muy listo, pero ¿qué pasa? Y el tercero, tengo que controlar lo que pasa. Entonces, ¿qué hay? Una hiperpersonalización, apropiación del fruto y esto de control. Ya está, ya le hemos liado. ¿Qué sucede cuando fluimos sin estos tres aspectos? No hay sobrecarga personal, no hay conflicto. No hay conflicto porque no hay personaje. Tú y lo que haces es la misma cosa. ¿Estáis de acuerdo? Y eso se llama concentración. Y cuando estamos haciendo la práctica de meditación, ¿vale? ¿Cuándo estamos concentrados? Estamos fuera, no hay sujeto, no hay personaje. Las cosas, estás volcado y todo está. Si vosotros veis una puesta de sol sin el personaje, no tiene nada que ver a cuando vemos una puesta del sol con el personaje. ¿Por qué? Porque el personaje, ¿qué hace? Uy, mira, hoy el rojo no es tan bonito. Mira, el amarillo no ha salido bien. Mira, sí, está jugando. La puesta de sol siempre tiene problemas. Ahora, que no está el personaje. Oye, qué brillo tiene esto. O sea, todo es brillo, belleza, o sea, asombro, sorpresa, ¿correcto? Cuando no hay personaje, ¿qué hace el personaje? Juzga continuamente, compara continuamente, vive a través de conceptos. Y eso es lo que en una puesta de sol no hace falta. Ahora, si tú mañana tienes que resolver un problema matemático, pues tienes que estar ahí con el pensamiento y todo eso, con los conceptos y todo lo que has aprendido. Pero si tú estás viviendo en una dinámica normal, no tienes por qué estar utilizando siempre juicios, conceptos. Bien, lo tenemos claro, ¿no? Perdonad que insista, pero es que esto es muy, muy, muy importante. Porque os daréis cuenta que podéis estar meditando casi todo el día, con esa continuidad, esa presentación. En la práctica, ¿cuándo podemos saber que estamos concentrados? ¿Vale? Nosotros para anclarnos, ¿qué sucede? Que como estamos tan poco habituados
a cerrar los ojos, ir hacia adentro, que siempre vamos hacia afuera, en cuanto cerramos los ojos, nos vienen miles de pensamientos, ¿vale? Estrés, como esta chica, el agobio, fíjate, el agobio de ir a mirar hacia lo que tú eres, ¿no? Porque cuando los sentidos hacia afuera están apagados, lo que queda es lo que hay dentro, ¿no? O sea, lo de fuera es el envoltorio y lo de dentro es el regalo. O sea, la vida no solamente es el papel de fuera, el problema es que nos quedamos con lo de fuera, pero el secreto, el tesoro, podríamos decir, de la vida está dentro, ¿correcto? No pasa eso siempre en las cosas, ¿no? Y nosotros nos quedamos con el envoltorio del regalo. Entonces, cuando nos vamos hacia adentro, ¿vale? Y para reeducarnos en esa forma de silenciamiento mental que no estamos habituados, nosotros utilizamos anclajes. Anclajes al presente, porque la idea que era la meditación, Sati, que era continuidad y presencialidad. Entonces nosotros queremos estar presentes y atentos cuando cerramos los ojos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Entonces, ¿cómo sabemos que la práctica va bien? ¿Cómo sabemos que estamos fluyendo con la práctica? ¿Vale? Uno, cuando la instrucción se sigue de manera correcta y si tenemos la intención de observar la respiración, observamos la respiración y en vez de irnos 300 veces con los pensamientos, a lo mejor nos vamos 2 o 3 o 20. Si normalmente nos vamos 300 y ahora estamos anclados con la respiración presente y nos hemos distraído solamente 20, vamos bien. ¿Correcto? Vale. ¿Qué es lo que sucede? Que hay pocos contenidos mentales. ¿Me explico? ¿Vale? Entonces, yo cierro los ojos, me concentro en la respiración o en las sensaciones corporales. ¿Y cómo vemos que la práctica va evolucionando positivamente? ¿Cómo me di cuenta que voy entrando en la concentración? Cuando hay pocos contenidos mentales. O sea, lo habitual de estar siempre disperso con muchos pensamientos, muchas emociones y muchas cavilaciones o rumiaciones mentales, parece como se van silenciando. El ruido mental, el diálogo mental se va callando. ¿Vale? Entonces, cuando eso va sucediendo en la práctica, es que estamos concentrados. Con esto, pero esto es importante que nos situemos dentro de lo que estamos haciendo y cuál es la evolución de este proceso. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a seguir durante este trimestre, como he dicho, con las prácticas de concentración para aprender, ¿vale? A encontrar dos cosas que vamos a practicar hoy de forma más específica. Uno es encontrar el estado natural del cuerpo. ¿Vale? Fijaros dónde estamos, que tenemos que empezar a conectar. La palabra en la meditación con el cuerpo es conectar. ¿Por qué? Porque vivimos totalmente desconectados del cuerpo. O sea, la mente va por un lado y el cuerpo va por otro. Como si fueran dos extraños y en realidad es la misma cosa. ¿Vale? Entonces, la práctica de hoy es trabajar la atención, la concentración, ¿vale? Y cuando estemos concentrados, ¿de acuerdo? Vamos a, a conectar con el cuerpo. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de las sensaciones. Vamos a experimentar las sensaciones del cuerpo. ¿Vale? Y vamos a intentar un paso más de lo habitual, que es conectar con el cuerpo y conectar también con algo que tiene que ver con la naturaleza del cuerpo. Esa es sorpresa. ¿Vale? Lo hemos hecho en otras prácticas, pero esta vez, este año, por variar un poco, lo he introducido un poquito antes. Y es que nuestro cuerpo no solamente es la materia que vemos, sino que tiene una conexión con la naturaleza muy importante, a través de elementos fundamentales que compartimos, que es la tierra, el agua, el fuego y el aire. ¿Vale? Esto mismo que está en la naturaleza somos nosotros. ¿Y por qué lo he hecho ahora? Porque a la hora de conectar con el cuerpo, conectamos con el cuerpo y conectamos con la naturaleza misma que somos, conectamos con la vida. Entonces, es una forma inicial, pero muy potente, de conectarnos y conocernos, ¿sí? A nivel corporal. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Y, por otro lado, o ya muy sucintamente, vamos a intentar también adentrarnos en la experiencia de la concentración en la mente. ¿Qué sucede en la mente cuando nos vamos concentrando? Ya veremos hasta dónde llegamos. Pero, como os dije otra vez, os adelanto que cuando la mente está concentrada, como comentabas, se experimenta un estado de serenidad, de quietud, de calma, algo inusitado, porque como siempre estamos como una lagartija,
de repente cuando experimentamos quietud, tranquilidad o pausa, interiormente el cuerpo absorbe esa experiencia tan fructífera para él como una sensación de bienestar, de felicidad, de alegría. Vamos a decir que nos alegramos por dentro cuando aprendemos a parar, a pausarnos. ¿De acuerdo? Nos conocemos y al conocernos nos cuidamos dándonos lo que realmente necesitamos. No el autocuidado que decíamos antes, sino el que realmente necesitamos. ¿Vale? Bueno, ¿se ha escuchado bien por ahí? ¿Todo ok? Vale. Entonces, vamos a empezar con la práctica. Para la gente que viene por primera vez, la práctica va a durar sobre 30 minutos aproximadamente. 20-30 minutos. Ya veremos luego si seguimos con alguna práctica de autocuidado, de compasión. Pero ahora de momento vamos a hacer estas dos cositas. Aprender a conectar con el cuerpo, con los elementos fundamentales y un poquito conectar con el silencio de la mente y el espacio. ¿Vale? Si entramos en concentración, os daréis cuenta que poco a poco todas las rumiaciones y las cavilaciones de la mente, el ruido, el diálogo interno, se van a ir ya quitando por lo menos algo. ¿Vale? Si vemos que el ruido mental no solamente que no disminuye, sino que aumenta, tendremos que ir hacia atrás, mantener más la respiración y el contacto con la respiración, porque es que no vamos bien. O sea, lo normal es que si la práctica es eficiente, encontremos esa sensación en la mente de silencio, de bienestar y de espacio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué tal. Para la gente que la postura es importante, pues claro, los que habéis hecho yoga, la cadera siempre en anteversión, la espalda relajada y erguida. Importante que no tengamos problemas de molestias excesivas o dolores que impidan desarrollar la atención. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces la intención del presente, ya que estamos aquí y habéis venido a escuchar y a compartir, es nuestra presencialidad es seguir las instrucciones e intentar a través de la instrucción estar en el presente de lo que estamos haciendo. ¿Correcto? Esto lo digo por la gente que viene. Bueno, pues vamos allá.